Si estás cansado mentalmente, escucha esto de parte del Señor. Cuando la mente no se calla, hay momentos en la vida en los que la mente parece no tener interruptor. Pensamientos que llegan sin permiso, recuerdos que se repiten, preocupaciones que se adelantan al futuro, miedos que se disfrazan de lógica. Y es ahí, justo ahí, donde muchos creen que Dios se ha alejado cuando en realidad es cuando más cerca está. Como mentor espiritual, uno aprende que el primer paso no es callar la mente, sino comprenderla a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque la mente inquieta no es señal de falta de fe. Muchas veces es señal de un alma sensible que está buscando respuestas más profundas. Desde el Antiguo Testamento vemos a hombres y mujeres de fe enfrentando tormentas internas. David, por ejemplo, hablaba consigo mismo cuando su alma estaba turbada. En los Salmos preguntaba, dudaba, lloraba, pero nunca rompía su relación con Dios. Eso es clave. La inquietud mental no rompe la comunión. El silencio orgulloso, sí. Por eso, cuando la mente no descansa, no es momento de huir de Dios, sino de acercarse con mayor humildad. La oración, incluso desordenada, sigue siendo oración. Y Dios escucha no solo palabras, sino pensamientos que no sabemos cómo expresarán aquí. Es importante guiar al corazón como quien acompaña a un amigo cansado. No se trata de exigir calma inmediata, sino de enseñar a reconocer la presencia del Espíritu Santo en medio del ruido interno. Jesús nunca prometió una mente sin pensamientos, prometió paz en medio de la lucha. En el Nuevo Testamento Él dice claramente que la paz que Él da no es como la que da el mundo. Juan, las 2:27 de la tarde. Esa paz no depende de que todo se resuelva, sino de saber en quién estás apoyando tu fe. En la vida cotidiana, esto se ve claro. Hay personas que aparentemente tienen todo bajo control, pero viven en constante ansiedad, y otras que, aún atravesando pruebas, conservan una serenidad inexplicable. Esa diferencia no es personalidad, es creencia. Es fe en acción. Es haber entendido que Dios no siempre elimina la tormenta, pero sí se revela en ella. Como cuando Jesús caminó sobre las aguas, el mar seguía agitado, pero su presencia lo cambiaba todo. Esa es una revelación divina que transforma la manera de enfrentar los pensamientos. Por eso, este primer paso no busca soluciones rápidas. Busca verdad. Busca que el espectador entienda que no está roto, que no está fallando espiritualmente por pensar demasiado. Está en un proceso de renovación interior. Dios trabaja primero en lo invisible, en el alma, antes de ordenar lo externo. Y cuando uno acepta eso, algo se acomoda por dentro. No todo se calma aún, pero ya no se lucha solo. Y desde ahí, casi sin notarlo, el corazón empieza a prepararse para el siguiente aprendizaje, uno aún más profundo, donde la fe deja de ser concepto y comienza a convertirse en experiencia viva. Dios habita en el ruido interior cuando la mente no descansa. Muchos piensan que Dios se retira, pero la verdad espiritual, esa que se revela solo con el tiempo y la experiencia, es justamente la contraria. Dios no huye del ruido interior, Él lo habita. Como mentor, uno aprende a decirle al discípulo algo que cuesta aceptar. Al principio, en Dios no necesita silencio perfecto para hablar, porque su voz no compite con el ruido humano. La revelación divina no depende de un entorno ideal, sino de un corazón dispuesto, y eso cambia por completo la manera de entender la espiritualidad profunda. En las Escrituras vemos que Dios se manifiesta en medio del caos más de una vez. Elías, por ejemplo, esperaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios se reveló en un silbo apacible. Un Reyes, las 7:11 de la noche, -12. Ese pasaje del Antiguo Testamento enseña algo crucial. Dios no siempre habla donde creemos que debería hacerlo. A veces, mientras la mente grita, Él susurra. Y no porque sea débil, sino porque quiere que aprendamos a escuchar. Con el alma, no solo con los sentidos. Aquí aparece una enseñanza práctica para la vida diaria. Cuando los pensamientos se atropellan unos a otros, no es momento de forzar
silencio mental. Forzar solo genera más tensión. Es momento de reconocer la presencia de Dios tal como uno está. Decirle, sin adornos al Señor, mi mente está inquieta, pero aquí estoy. Esa honestidad es una forma de adoración, no es una oración pulida, pero es una oración verdadera. Y la verdad, en el cristianismo, siempre abre camino a la gracia. Muchos creyentes viven con culpa espiritual por no sentir paz, pero la paz de Dios no siempre se siente primero. A veces se cree antes de sentirse. Pablo lo entendía bien cuando escribió que caminamos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. La fe no es negar lo que pasa en la mente, es elegir confiar aun cuando la mente no coopera. Eso es fe en tiempos difíciles. Eso es fortaleza espiritual. Y esa fe, aunque parezca pequeña, activa procesos internos que no vemos de inmediato. En el Nuevo Testamento, Jesús no rechaza a los que llegan confundidos. Los discípulos dudaron, temieron, discutieron, se angustiaron. Y aún así, Jesús los llamó, los sostuvo y los formó. Él sabía que la transformación no ocurre de un día para otro. La mente necesita tiempo para alinearse con el espíritu. Por eso la vida cristiana es un camino, no un evento. Un proceso de renovación, de renacimiento espiritual, donde Dios trabaja capa por capa, pensamiento por pensamiento, aplicado a la vida cotidiana. Esto significa algo muy concreto: a no esperes, a estar bien para acercarte a Dios. Acércate precisamente porque no lo estás cuando no logras concentrarte, cuando la oración se interrumpe con pensamientos, cuando lees la Biblia y tu mente se va. Eso no invalida el encuentro. Al contrario, es ahí donde se fortalece la relación con Dios. Porque Dios no busca perfección mental, busca fidelidad del corazón. Volver una y otra vez, aunque la mente se distraiga, es una forma poderosa de devoción. Un mentor espiritual suele decir algo que marca profundamente a Dios. No sé, ¿cansa de ti? Cuando tu mente se cansa. Él no mide tu fe por tu claridad mental, sino por tu perseverancia. Cada vez que eliges volver a Dios en medio del ruido, estás entrenando tu espíritu para depender menos del control y más de la confianza. Y esa confianza, con el tiempo, se convierte en descanso real. No inmediato, no mágico, pero sí auténtico. La mente humana fue creada para pensar, pero no para cargar sola, con todo el peso de la vida. Por eso Dios se presenta como consuelo, como guía, como refugio, no como alguien que exige orden previo, sino como un padre que entra incluso en el desorden. Esa es la paternidad divina que muchas veces cuesta comprender. Dios no te ama cuando te calmas, te ama mientras estás inquieto, y ese amor constante empieza a desarmar poco a poco las estructuras internas que sostienen la ansiedad. En este punto del camino espiritual, algo comienza a cambiar sutilmente. El discípulo empieza a notar que ya no lucha tanto contra los pensamientos, sino que aprende a observarlos sin dejarse gobernar por ellos. No porque desaparezcan, sino porque ahora hay algo más fuerte sosteniéndolo. La gracia salvadora no siempre elimina la lucha, pero sí cambia quien lleva el peso, y cuando eso ocurre, el alma empieza a experimentar una forma distinta de libertad. Y sin darse cuenta, el corazón queda preparado para el siguiente paso. Porque después de entender que Dios habita en el ruido interior, surge una pregunta inevitable y profunda: si Dios está aquí, en medio de mi caos, ¿cómo aprendo a descansar en Él de verdad? Esa pregunta abre la puerta al próximo bloque, donde la fe deja de ser resistencia y comienza a convertirse en descanso consciente. Aprender a descansar sin tener todas las respuestas. Llegar a este punto del camino espiritual implica una lección que no se aprende rápido en descansar en Dios sin tener todas las respuestas. Como mentor sabio, uno acompaña al discípulo a entender que el descanso espiritual no nace de la claridad total, sino de la confianza. La mente humana quiere entender antes de soltar, pero la fe funciona. Al revés, sueltas primero y entiendes después. Y ese orden, aunque incomode, es profundamente liberador. El verdadero descanso no ocurre cuando todo se explica, sino cuando el corazón acepta que no necesita explicarlo todo para seguir adelante. Las Sagradas Escrituras muestran
una y otra vez este patrón. Abraham salió sin saber a dónde iba, Génesis 12. Moisés guió a un pueblo sin tener un mapa claro del camino. Éxodo 13. Los discípulos siguieron a Jesucristo sin comprender plenamente su misión hasta después de la resurrección. Todos ellos caminaron sostenidos por una promesa, no por certezas visibles. Esa es la esencia de la fe en avanzar apoyado en la palabra de vida, no en el control humano. Y cuando el discípulo entiende esto, su relación con Dios se vuelve más profunda y menos ansiosa. En la vida cotidiana, este aprendizaje se manifiesta de forma muy concreta. Hay decisiones que no vienen acompañadas de paz inmediata. Hay etapas que no tienen respuestas claras. Hay procesos internos que parecen eternos. Y es ahí donde muchos se agotan espiritualmente, porque creen que descansar es igual a entender. Pero Dios enseña otra cosa. Descansar es confiar en su voluntad divina, incluso cuando no se comprende. Jesús mismo, en Getsemaní, expresó su angustia, pero terminó diciendo: a no ser haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas las 10:42 de la noche. Esa oración no elimina el dolor, pero establece un descanso más profundo que cualquier explicación. Como mentor es importante guiar con suavidad aquí. No se trata de invalidar el deseo de entender, sino de ponerlo en el lugar correcto. Dios no prohíbe las preguntas. Lo que invita es a no convertirlas en una carga. Preguntar con humildad abre puertas, pero exigir respuestas inmediatas cierra el corazón. La sabiduría bíblica enseña que hay tiempos para comprender y tiempos para confiar, y ambos son igualmente sagrados dentro del camino del cristianismo. Practicar este descanso requiere disciplina espiritual, pero una disciplina viva, no rígida, por ejemplo, aprender a entregar el día a Dios antes de dormir, no repasando todo lo que salió mal, sino confiando lo que aún no se resolvió. Una oración sencilla puede marcar la diferencia. Señor, hoy no entendí todo, pero confío en que tú sigues obrando. Esa oración no cambia el pasado, pero transforma la manera en que el alma entra al descanso. Y con el tiempo, ese descanso se convierte en renovación interior. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de aprender a estar contento en toda situación. Filipenses 4:11-13. Esa palabra, aprender, es clave. El descanso espiritual no es automático, es aprendido. Se construye con práctica, con tropiezos, con intentos fallidos y con perseverancia. No es ausencia de lucha, es presencia de Dios en medio de ella, y ese aprendizaje va moldeando una fe más madura, menos reactiva, más profunda. El descanso verdadero también implica soltar la necesidad de control espiritual. Muchos creyentes intentan hacer todo bien para sentir paz, como si la paz fuera una recompensa por buen comportamiento. Pero la paz es un regalo de la gracia, no un premio por desempeño. Cuando se entiende esto, la espiritualidad deja de ser una carga y se convierte en un espacio de encuentro. La gracia salvadora no exige perfección, ofrece compañía, y esa compañía sostiene incluso cuando el camino se vuelve incierto. En este proceso, algo empieza a sanar lentamente. La mente sigue pensando, pero el corazón ya no se acelera igual. El futuro sigue siendo incierto, pero el miedo pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque ahora hay una esperanza más grande sosteniendo el alma. Una esperanza eterna que no depende de resultados inmediatos, sino de la fidelidad de Dios. Y esa esperanza transforma la forma de vivir el presente. Al final de este tramo, el discípulo comienza a intuir algo profundo. Descansar en Dios no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando, seguir orando, seguir creyendo, aun cuando no todo esté claro. Y ese entendimiento prepara el terreno para el siguiente paso del camino espiritual, donde la fe deja de ser solo interna y comienza a manifestarse en decisiones, actitudes y acciones concretas que reflejan la presencia de Dios en la vida diaria. Cuando la fe empieza a tomar forma en lo cotidiano, hay un momento del camino espiritual en el que la fe
deja de ser solo un refugio interno y comienza a manifestarse en lo cotidiano. No ocurre de manera abrupta ni espectacular, más bien sucede de forma silenciosa, casi imperceptible. El discípulo empieza a reaccionar distinto, a responder con más pausa, a mirar las situaciones con una perspectiva más amplia. Como mentor espiritual, uno reconoce ese momento no por grandes declaraciones, sino por pequeños cambios sostenidos. La fe, cuando madura, se vuelve práctica. Y ahí es donde el cristianismo deja de ser solo creencia y se convierte en vida vivida. Las Sagradas Escrituras enseñan que la fe verdadera siempre produce fruto. Santiago lo expresa con claridad cuando dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. Santiago las 2:17. Esto no habla de activismo religioso, sino de coherencia espiritual. Cuando la fe se arraiga en el corazón, comienza a influir en decisiones simples, en cómo se responde ante una ofensa, cómo se administra el tiempo, cómo se trata a los demás, cómo se enfrenta a una dificultad. Es ahí donde la fe en acción se vuelve visible, no para impresionar, sino para reflejar la obra interna del Espíritu Santo. En la vida diaria, esto se traduce en elecciones conscientes. Elegir no reaccionar con ira, sino con mansedumbre. Elegir escuchar antes de responder. Elegir orar antes de actuar. No porque ya no haya emociones intensas, sino porque ahora hay un filtro espiritual. Jesús enseñó esto constantemente a través de parábolas, mostrando que el reino de Dios se parece a semillas pequeñas que crecen con el tiempo. Nadie ve el proceso bajo la tierra, pero el fruto aparece. Así también ocurre con la transformación interior. Un ejemplo claro lo vemos en la enseñanza del amor al prójimo. Jesús no lo presentó como una idea abstracta, sino como una práctica concreta. Amar implica perdonar, servir, comprender, incluso cuando no es cómodo. En Mateo 5, Jesús llama a amar incluso a los enemigos. Esa enseñanza no se vive desde la fuerza humana, sino desde la gracia, porque amar cuando duele requiere una fuente que vaya más allá de la voluntad. Y esa fuente es la relación con Dios, nutrida por la oración y la comunión constante. Como mentor, es importante recordar que la fe práctica no elimina la lucha interna. El discípulo todavía enfrenta dudas, cansancio y momentos de debilidad, pero ahora sabe dónde volver. La diferencia no está en la ausencia de conflictos, sino en la dirección a la que se recurre. Antes se reaccionaba desde el impulso. Ahora se busca guía. Antes se respondía desde el orgullo. Ahora desde la humildad. Esos cambios, aunque parezcan pequeños, son señales profundas de renovación interior. El Nuevo Testamento muestra claramente este proceso en la vida de Pedro. Impulsivo, temeroso, contradictorio, negó a Jesús, pero luego fue restaurado. Su fe no se manifestó de inmediato con firmeza, sino que fue forjada a través del error, el arrepentimiento y el perdón. Eso enseña que Dios no descarta a quienes tropiezan. Él forma a quienes perseveran. La misericordia de Dios no solo perdona, también transforma. Y esa transformación se refleja en acciones cada vez más alineadas con el Evangelio. Aplicar esto hoy significa permitir que la fe influya incluso en los detalles más simples. Cómo se enfrenta el tráfico, cómo se responde a un mensaje difícil, cómo se maneja una frustración diaria. La espiritualidad profunda no se mide solo en momentos solemnes, sino en lo cotidiano. Ahí es donde se prueba la autenticidad del testimonio. No en palabras bonitas, sino en actitudes sostenidas. Y aunque nadie lo note, Dios sí lo ve. Y eso es suficiente. En este punto, el discípulo comienza a comprender que vivir con fe no es vivir sin problemas, sino vivir con propósito. Cada situación se convierte en una oportunidad de reflejar algo del carácter de Dios en bondad, paciencia, compasión. No siempre se logra, pero el deseo está ahí. Y ese deseo ya es obra del Espíritu. La vida empieza a adquirir un sentido más profundo, no porque todo mejore, sino porque ahora todo tiene un lugar dentro del plan divino. Y así, sin darse cuenta, el corazón se prepara para una comprensión aún más profunda. Porque cuando la fe se vuelve práctica,
surge una nueva pregunta interior. ¿Cómo sostener esta fe cuando llegan las pruebas más intensas? Esa pregunta no aparece por miedo, sino por madurez. Y abre la puerta al siguiente bloque, donde se aborda la fe no solo en lo cotidiano, sino en medio de las pruebas que desafían incluso las convicciones más firmes cuando la fe es probada y el silencio de Dios. Duele, hay una etapa inevitable en la vida espiritual que muchos no anticipan, pocos enseñan con honestidad. Es el momento en que la fe deja de sentirse reconfortante y comienza a ser desafiada. No por el pecado, no por la falta de creencia, sino por el silencio de Dios. Ese espacio incómodo donde oras y no sientes respuesta, donde haces lo correcto y aún así las cosas no mejoran, donde confías y sin embargo el alivio no llega cuando lo esperabas. Este es uno de los terrenos más delicados de la vida cristiana, porque aquí no se prueba lo que dices creer, sino lo que realmente sostienes. Cuando no hay señales visibles, muchos abandonan su fe en esta etapa, no porque Dios los haya dejado, sino porque nadie les explicó que el silencio también forma parte del proceso. Espiritual, hemos aprendido a asociar la presencia de Dios con sensaciones, respuestas inmediatas o cambios externos, pero la Biblia revela algo más profundo. Hay silencios que no son ausencia, sino profundidad. Dios guarda silencio no para castigarte, sino para enseñarte a escuchar de otra manera, a escuchar con el alma, no solo con la emoción. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron con Dios y atravesaron largos periodos de silencio. Job clamó y no obtuvo respuestas inmediatas. David escribió salmos enteros preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Incluso Jesús, en la cruz, pronunció una de las frases más humanas y desgarradoras jamás dichas: «Ah, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Esa pregunta no fue falta de fe, fue la expresión más pura de una fe que se mantiene incluso cuando no entiende. El problema no es que Dios guarde silencio, sino cómo interpretamos ese silencio. Nuestra mente, especialmente cuando está cansada o herida, tiende a llenar el vacío con conclusiones peligrosas. Dios no me escucha, no soy suficiente, algo hice mal. Esto nunca va a cambiar, pero esas conclusiones no vienen de Dios. Vienen del miedo, del cansancio, de heridas antiguas que se activan cuando la espera se prolonga. Aquí es donde la fe madura se separa de la fe infantil. La fe inmadura cree solo cuando ve. La fe madura permanece incluso cuando no siente. Como mentor espiritual, es importante decirlo con claridad. Hay pruebas que no llegan para destruir tu fe, sino para profundizarla. Porque mientras todo funciona, confiamos superficialmente. Pero cuando el suelo tiembla, descubrimos en qué estamos realmente apoyados. Y aunque duela aceptarlo, hay niveles de intimidad con Dios que solo se alcanzan en la noche oscura del alma. No porque Dios disfrute del dolor, sino porque en el silencio quedan las distracciones y queda solo lo esencial. En este punto la oración también cambia. Ya no es una lista de peticiones apresuradas. Se vuelve más honesta, más cruda, más real. A veces no hay palabras bonitas, solo hay presencia. Permanecer delante de Dios sin entender, sin controlar, sin exigir. Y eso, paradójicamente, es una de las expresiones más profundas de fe. Decir no entiendo, pero sigo aquí. Esa postura mueve más el cielo que 1000 discursos bien formulados. La psicología moderna también reconoce algo importante. El ser humano crece cuando aprende a tolerar la incertidumbre sin colapsar. Espiritualmente ocurre lo mismo. Cuando aprendes a convivir con preguntas sin respuesta inmediata, tu fe se vuelve más resistente, más estable, menos dependiente de las circunstancias. Ya no necesitas que todo esté bien para estar en paz. Aprendes a estar en paz incluso en medio de lo incompleto. Es aquí donde muchos descubren una verdad transformadora. Dios no siempre cambia. La situación primero a veces cambia al que la vive. Y ese cambio interno es tan sutil que solo se nota con el tiempo. En un día te das cuenta de que reaccionas distinto, que ya no te desesperas como antes, que aunque el problema siga, algo dentro de ti está más firme. Eso no es resignación, es crecimiento espiritual, es raíz profunda. La fe probada
también revela algo más, a quien camina contigo de verdad. En los momentos de silencio se caen las máscaras, se reducen las voces externas y se redefine la dependencia. Aprendes a distinguir entre quienes te acompañan por conveniencia y quienes permanecen por amor. Y en medio de esa depuración, Dios también trabaja, quitando apoyos falsos para enseñarte a descansar en Él de una forma más auténtica. No hay que romantizar el dolor, pero tampoco desperdiciarlo. Cada etapa difícil puede convertirse en un espacio de formación si decides, no, ir en Dios no te pide que finjas fortaleza, te pide que permanezcas. Y permanecer cuando todo dentro de ti quiere escapar es una forma poderosa de fe. No una fe ruidosa, sino una fe silenciosa, profunda, resistente. Si hoy te encuentras en una etapa donde sientes que Dios está callado, quiero decirte algo con absoluta claridad. Ese silencio no es rechazo, no es abandono, no es indiferencia. Es un espacio de maduración. Aunque no lo percibas ahora, algo se está gestando en lo profundo. Algo que más adelante te dará una perspectiva, una autoridad espiritual y una compasión que solo se adquieren atravesando este valle. Porque la fe que no ha sido probada es frágil, pero la fe que sobrevive al silencio se convierte en ancla. Y cuando llegue la próxima etapa, porque llegará, esa fe no dependerá de lo que sientes, sino de lo que sabes. Y lo que sabes es esto: Dios estuvo contigo incluso cuando no lo sentías. Y con esa verdad en el corazón, el alma comienza a prepararse para algo nuevo, porque después del silencio, Dios enseña a escuchar de una manera más profunda, y esa enseñanza abre la puerta a una comunión más íntima, más real, más transformadora, que será el foco de la siguiente parte. Cuando aprendes a escuchar a Dios de otra manera después del silencio, viene algo que pocos saben reconocer, una forma distinta de escuchar a Dios. No más ruidosa, no más espectacular, sino más profunda. Aquí la fe entra en una etapa nueva, más madura, más silenciosa, pero también más firme. El discípulo ya no busca señales constantes, ya no exige respuestas inmediatas, ya no necesita sentir para creer. Empieza a escuchar a Dios no solo en la emoción, sino en la conciencia, en la palabra, en los pequeños movimientos del día a día. Esta es una transición clave en la vida espiritual, porque marca el paso de una fe dependiente a una fe arraigada. Como mentor, uno acompaña este proceso con mucho cuidado, porque aquí se cometen errores si no hay guía. Algunos confunden esta etapa con frialdad espiritual, cuando en realidad es profundidad. Otros creen que Dios se ha vuelto distante, cuando en verdad se ha vuelto más íntimo. La diferencia está en que ya no se manifiesta solo a través de emociones intensas, sino a través de sabiduría, discernimiento y una paz que no necesita explicación. Es la paz que menciona Pablo, esa que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No se entiende, pero se sostiene. En las Sagradas Escrituras vemos claramente este patrón. El profeta Elías esperaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba ahí. Dios se manifestó en un susurro suave, un Reyes, las 7:11 de la noche menos 12. Ese pasaje no es solo histórico, es profundamente formativo. Enseña que Dios no siempre habla donde hay ruido, sino donde hay atención, y la atención se aprende en el silencio. El mismo silencio que antes dolía, ahora se convierte en espacio de comunión en la vida cotidiana. Esto se traduce en una sensibilidad nueva. El discípulo empieza a notar convicciones internas más claras, no voces audibles, sino una claridad serena sobre qué hacer y qué. No hacer decisiones que antes generaban ansiedad, ahora se toman con mayor calma, no porque todo sea fácil, sino porque hay una guía interna más firme. Esa guía no viene del ego, viene del Espíritu Santo, que actúa como consejero constante. Jesús prometió eso claramente
En el Nuevo Testamento, Juan, las 2:26 de la tarde. Escuchar a Dios de esta manera también implica aprender a distinguir su voz de otras voces internas. No todo pensamiento espiritual viene de Dios. Hay pensamientos que vienen del miedo, de la culpa, del pasado. Por eso la palabra de Dios se vuelve central en esta etapa. Las escrituras funcionan como un filtro. Si una idea no produce paz, humildad, amor y verdad, no viene de Dios. La voz divina nunca contradice su carácter, nunca empuja desde la culpa, siempre invita desde la verdad. Aquí la oración también se transforma profundamente. Ya no es solo hablar, sino escuchar. No es llenar el espacio de palabras, sino dejar espacio para que Dios ministre. Una práctica muy concreta en esta etapa es la oración contemplativa al leer un pasaje bíblico lentamente, meditarlo, permitir que una frase resuene en el corazón. Por ejemplo, repetir en silencio: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. No como afirmación rápida, sino como verdad que se deja caer. El alma, esa práctica forma el interior más de lo que muchos imaginan. El discípulo también aprende algo importante. Dios habla a través de procesos, no solo de momentos. A veces la respuesta que esperabas no llega como palabra, sino como crecimiento. No llega como solución inmediata, sino como fortaleza para atravesar. Y cuando miras hacia atrás, entiendes que Dios sí respondió, pero de una forma más profunda de lo que pedías. Esa comprensión llega con el tiempo, y cuando llega, cambia para siempre la manera de orar. Otro aspecto clave de esta etapa es la purificación de las motivaciones. Cuando aprendes a escuchar a Dios en lo profundo, ya no buscas solo lo que te conviene, sino lo que te transforma. La oración deja de ser Señor, sácame de esto, y se convierte en Señor, enséñame en medio de esto. Ese cambio parece pequeño, pero es enorme espiritualmente. Marca el paso de una fe centrada en resultados a una fe centrada en relación, y esa relación es el corazón del cristianismo. En este punto, muchos descubren una verdad incómoda, pero liberadora. No todo lo que deseas es lo que necesitas. Y Dios, como Padre, no siempre concede lo que pides, pero siempre provee lo que forman. Esa es la paternidad divina en acción. No castiga, educa, no humilla, corrige con amor. Y cuando entiendes eso, incluso los no de Dios dejan de doler, como rechazo, y empiezan a entenderse como protección. Escuchar a Dios de esta manera también genera una nueva relación con el tiempo. La prisa espiritual se disuelve. Ya no hay ansiedad por llegar, por lograr, por demostrar. El proceso se vuelve parte del propósito. Como en la agricultura bíblica, hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Nadie exige fruto inmediato a una semilla recién plantada. Y Dios tampoco. Él trabaja con procesos largos porque trabaja con almas profundas. Esta etapa también despierta una compasión nueva por los demás. Cuando has atravesado silencio, espera y formación, dejas de juzgar tan rápido. Entiendes que cada persona está en su propio proceso. Eso te vuelve más paciente, más misericordioso, más humano. Jesús mismo, en su trato con las personas, mostraba esta comprensión profunda. No trataba a todos igual, porque no todos estaban en el mismo punto del camino. Esa sensibilidad es fruto de haber escuchado a Dios, más allá de lo superficial. En la práctica diaria, esto se refleja en decisiones pequeñas, pero consistentes. Elegir el perdón en lugar del rencor, elegir la verdad en lugar de la comodidad, elegir el servicio en lugar del reconocimiento. No porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti ha sido alineado. Eso es transformación, no imposición. Y esa transformación es una de las evidencias más claras de que estás escuchando a Dios correctamente. Con el tiempo, el discípulo empieza a notar que ya no necesita confirmaciones constante. Hay una seguridad tranquila, no arrogante, no rígida, sino serena. Una seguridad que dice: no sé todo, pero sé en quién confío. Esa convicción sostiene cuando vuelven las pruebas, cuando llegan nuevas dudas, cuando la vida vuelve a sacudir. Porque ahora la fe no está construida sobre emociones, sino sobre experiencia vivida, y así, casi sin darte cuenta, te encuentras en un lugar nuevo. No perfecto,
no sin lucha, pero más firme, más consciente, más libre interiormente. ¿Has aprendido a escuchar a Dios no solo cuando habla fuerte, sino cuando guía en silencio? Y ese aprendizaje prepara el corazón para el siguiente nivel del camino espiritual, donde la fe no solo sostiene, sino que comienza a convertirse en misión, en servicio, en entrega hacia otros. Y eso es lo que abordaremos en la próxima parte. Cuando nadie te entiende, pero Dios está más cerca que nunca, hay un punto en el camino espiritual donde el silencio pesa más que cualquier palabra. No es que dejaste de orar, no es que perdiste la fe, es que ya no recibes respuestas claras y aún así sigues avanzando. Y eso duele, porque esperabas comprensión. Duele porque creíste que al hacer lo correcto, al caminar con rectitud, al esforzarte por no desviarte, alguien lo notaría, pero no fue así. Te miraron raro, te juzgaron, te dijeron que estabas exagerando, que eras demasiado intenso, que ya no eras el mismo. Y tenían razón, ya no eres el mismo. Porque Dios no llama a las personas a quedarse iguales, las llama a transformarse. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron incomprendidos justo cuando estaban obedeciendo. No fueron rechazados por hacer el mal, fueron rechazados por caminar diferente. Porque cuando Dios comienza a obrar en alguien, lo primero que cambia no es la situación, es la dirección. Y cuando cambias de dirección, ya no encajas donde antes sí. Hay decisiones que Dios te pide que no puedes explicar. No porque no quieras, sino porque nadie entendería. ¿Cómo explicas por qué ya no vuelves a ciertos lugares? ¿Cómo explicas? ¿Por qué soltaste algo que parecía bueno? ¿Cómo explicas por qué dices no cuando todos dicen sí? No puedes. Ni Dios lo sabe. Por eso, en esta etapa, Él no te pide que te defiendas. Te pide que confíes. La Escritura lo deja claro una y otra vez. Dios guía muchas veces en secreto, no anuncia todo. No revela todo, no da el mapa completo. Dice, camina. Y el siguiente paso se revela cuando obedeces el actual. Aquí ocurre algo profundo, cuando nadie te entiende. Se cae una dependencia. Invisible, la dependencia de la aprobación, la dependencia de la validación externa, la necesidad de que otros confirmen que vas bien. Y Dios permite eso, no para aislarte, sino para formarte. Porque el llamado que viene después no puede sostenerse sobre la opinión de otros. En esta parte del camino, Dios comienza a hablarte de formas más sutiles. No siempre con emoción, no siempre con señales evidentes. Muchas veces con una paz silenciosa que no sabes explicar. Y esa paz no viene porque todo esté resuelto, sino porque Él está contigo. Tal vez ahora mismo sientes que oras y las palabras no fluyen como antes. Lees la Biblia y no todo parece claro. Eso no significa que Dios se fue, significa que estás madurando espiritualmente. La fe infantil necesita señales constantes. La fe madura aprende a caminar aunque no las vea. En la Biblia, cuando Dios lleva a alguien a un nuevo nivel, primero lo lleva al desierto no como castigo, sino como preparación. Porque en el desierto se aprende a escuchar, a depender, a obedecer sin distracciones. Y en el desierto, muchas veces, nadie entiende lo que estás viviendo. Pero Dios, sí. Cuando nadie te entiende, Dios está trabajando en áreas que los demás no pueden ver. Está formando carácter, está alineando tu corazón. Está quitando cargas que no podrás llevar a donde Él te quiere llevar. No todos están llamados a caminar contigo en esta etapa. Y eso duele, pero no es rechazo. Es separación necesaria. Jesús mismo lo vivió. Fue seguido por multitudes, pero en los momentos decisivos caminó solo. Con el Padre en sí, hoy te sientes incomprendido. No corras a explicarte. No fuerces conexiones. No regreses a lugares donde Dios ya no te quiere. Permanece, porque cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es profundidad. Y lo que Él está haciendo ahora en ti no necesita testigos, solo obediencia. Esta etapa no define quién te deja, define quién eres cuando nadie te sostiene. Y ahí, justo ahí, Dios está más cerca que nunca. Cuando Dios guarda silencio, pero sigue obrando.
Hay momentos en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier respuesta. Momentos en los que oras y no sientes nada. Lees, escuchas mensajes, recuerdas promesas y aún así todo parece quieto. Y en ese silencio nace una pregunta peligrosa. ¿Dios todavía está conmigo? La respuesta es sí, pero no como antes. Ahora está contigo de una forma más profunda. La fe no se prueba cuando todo tiene sentido. Se prueba cuando nada lo tiene, pero aún así decides permanecer. Porque hay silencios que no son abandono, son procesos invisibles. Dios no siempre habla para tranquilizarte. A veces calla para fortalecerte. En la Biblia, el silencio de Dios nunca significó inacción. Significó preparación. Mientras el cielo parecía callado, Dios estaba alineando tiempos, personas y circunstancias con una precisión perfecta. Pero desde abajo solo se sentía espera. Esperar cansan, esperar desgasta, esperar confronta. Porque en la espera salen a la superficie las dudas que estaban dormidas, los miedos que escondías, las heridas que no sanaron del todo. Y Dios permite eso porque no quiere llevarte adelante con cargas del pasado. Tal vez ahora mismo estás viviendo una espera que no pediste, una pausa que no planeaste, un todavía no que no entiendes. Y eso duele porque tú ya estabas listo, pero el entorno no. Dios no solo trabaja en ti, trabaja en todo lo que te rodea. El silencio de Dios no es vacío, es espacio. Espacio para que tu fe deje de depender de sensaciones. Espacio para que tu relación con Él sea más real y menos emocional. Porque llega un punto en el camino espiritual donde Dios deja de ser solo consuelo y se convierte en fundamento. Cuando Dios guarda silencio, está observando cómo confías sin garantías. Está viendo si sigues obedeciendo cuando nadie aplaude, cuando nadie confirma, cuando nadie entiende. Y esa obediencia silenciosa tiene un peso espiritual enorme. Hay oraciones que no reciben respuesta inmediata porque están siendo respondidas de una forma mayor a la que imaginabas. Dios no responde apurado, responde exacto. Y muchas veces si respondiera antes, te rompería. En esta etapa Dios comienza a cerrar puertas que tú todavía intentarías abrir. No porque fueran malas, sino porque ya no te llevan a donde debes ir. Y duele soltar cuando no ves todavía lo nuevo. Pero la fe verdadera no necesita ver para soltar. Necesita confiar. Tal vez estás perdiendo personas en ritmos, en planes, y te preguntas por qué todo se está simplificando tanto. Porque Dios está quitando lo innecesario para que puedas cargar lo eterno. El silencio también es una forma de amor. Un amor que no explica todo, pero sostiene. Un amor que no grita, pero permanece. Un amor que no se impone, pero guía. Cuando nadie te entiende y Dios guarda silencio, no estás perdido. Estás siendo afinado espiritualmente. Como el oro en el fuego, como la semilla bajo tierra, como la noche antes del amanecer. Nada parece pasar, pero todo está ocurriendo. No retrocedas. Ahora, no fuerces respuestas. No tomes decisiones desde la ansiedad, permanece, porque el silencio de hoy es la base de la claridad que vendrá. Y cuando Dios vuelva a hablar con fuerza, entenderás por qué tuvo que callar. Primero, este es el momento donde la fe deja de ser discurso y se convierte en vida. Donde ya no sigues a Dios por lo que sientes, sino por quién Él es. Y eso nadie puede quitártelo. La recompensa invisible de no rendirse cuando nadie te entiende. Hay una recompensa que no llega en forma de aplausos, ni de respuestas inmediatas, ni de puertas abiertas al instante. Es una recompensa invisible, pero eterna. Y solo la reciben quienes decidieron no rendirse cuando nadie los entendía. Y cuando Dios parecía guardar silencio, aquí ocurre algo profundo en la vida espiritual. La fe deja de ser una idea heredada, una tradición aprendida, una emoción pasajera, y se convierte
en convicción. Ya no crees porque todo va bien. Crees porque sabes quién es Dios. Aunque el camino esté oscuro, eso es fe en acción. Eso es cristianismo vivido, no solo hablado. Las escrituras lo muestran una y otra vez. Abraham no recibió la promesa al instante. Esperó años y décadas. Y cuando ya no tenía fuerzas humanas, Dios cumplió. Porque la promesa no era solo un hijo, era una transformación interior. Un renacimiento espiritual. Ver Génesis 12-21. Antiguo Testamento. Dios nunca llega tarde. Llega cuando tu alma está lista para sostener lo que Él va a entregar. Porque hay bendiciones que si llegan antes, se convierten en cargas. La recompensa de no rendirse no siempre es externa. Muchas veces es interna. Es paz en medio del caos. Es fortaleza cuando todo tiembla. Es luz cuando no hay explicaciones. Es esa certeza silenciosa de que no estás solo, aunque el mundo entero no comprenda tu proceso. Jesucristo mismo caminó este sendero. Fue incomprendido por su familia, cuestionado por religiosos, abandonado por amigos. Y aún así, nunca dejó de amar, nunca dejó de obedecer, nunca dejó de confiar en la voluntad divina. Ahí está el ejemplo de vida más alto. Ver Isaías 53, Antiguo Testamento en Evangelios, Nuevo Testamento. La recompensa de no rendirse es una relación con Dios más profunda. Una comunión que no depende de circunstancias. Una espiritualidad profunda que no se rompe con pruebas. Cuando pasas por el fuego y sigues adorando, algo cambia para siempre. Dentro de ti empiezas a discernir mejor, a escuchar con más claridad, a elegir con sabiduría. La palabra deja de ser solo texto y se vuelve palabra de vida. La oración deja de ser repetición y se vuelve conversación real. La adoración deja de ser música y se vuelve entrega. Aquí Dios confía más en ti, te revela más ante Él, forma más, porque ya sabe que no corres solo cuando hay milagros, sino que permaneces cuando hay lucha espiritual. Muchos abandonan justo antes de esta recompensa invisible, porque esperan cambios externos y Dios está trabajando primero en el alma. Pero cuando el alma se alinea, todo lo demás encuentra su lugar. La recompensa también es autoridad espiritual, no para dominar, sino para servir. Quien sufrió, comprende. Quien fue probado, acompaña. Quien fue sostenido por la gracia, extiende misericordia. Eso es servicio verdadero. Eso es misión. Por eso tu historia importa. Tu proceso importa. Tu dolor no fue en vano. Dios no desperdicia lágrimas. No ignora oraciones. No olvida fidelidad. Cada paso que diste sin entender está siendo contado. La recompensa de no rendirse es ver cómo tu vida se convierte en testimonio. No porque todo fue perfecto, sino porque Dios fue fiel. Y otros, al verte, encontrarán esperanza. Tal vez ahora no lo ves. Tal vez sigues cansado. Tal vez sigues esperando, pero estás más cerca de lo que crees. Cuando nadie te entiende y tú decides permanecer, Dios sonríe, porque sabe que ya no caminas por emociones, sino por verdad. No te detengas ahora. Lo que viene no solo será para ti, sino para muchos a través de ti. Y suavemente, sin apuro, sin ruido, Dios te está preparando para la parte más profunda del camino. Cuando todo encaja en el propósito revelado, al final del camino llega un momento, casi siempre en silencio, en el que todo empieza a encajar. No porque la vida se haya vuelto perfecta, no porque desaparezcan los problemas, sino porque la perspectiva cambia. Es ahí donde la revelación divina toca el corazón con suavidad y te permite ver el camino completo, no solo los tramos dolorosos. Cuando nadie te entendía, Dios estaba formando carácter. Cuando te sentías solo, Él estaba profundizando tu relación con Él. Cuando dudabas, Él fortalecía tu fe en tiempos difíciles. Nada fue al azar, nada fue desperdiciado, nada escapó de su mirada. Las Escrituras nos muestran que el propósito de Dios rara vez se revela al inicio, se revela al final del proceso, cuando el alma ya fue moldeada. José lo entendió después de años de traición, prisión y olvido. Y recién al final pudo decir,
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 5, las 0 y 20, Antiguo Testamento. Ese es el punto exacto donde el dolor se transforma en sabiduría y la herida en ministerio. Aquí ocurre algo sagrado. La fe deja de ser supervivencia y se convierte en misión. Ya no caminas solo para sanar lo tuyo, sino para convertirte en guía, en consuelo, en instrumento de esperanza para otros. Eso es cristianismo vivo. Eso es evangelio encarnado. Cuando todo encaja, entiendes que Dios no solo quería llevarte a un destino, sino convertirte en alguien nuevo. Un corazón más humilde, una mirada más compasiva, una fe más firme. La transformación fue interna antes que externa. Y por eso es duradera. Jesucristo enseñó esto con claridad en sus parábolas. El grano de trigo debe caer en tierra y morir para dar mucho fruto. Juan, las 2 y 24, Nuevo Testamento. Nadie quiere esa parte, pero sin ella no hay vida nueva. No hay renacimiento espiritual, no hay fruto eterno. Cuando miras atrás, entiendes que Dios no te estaba castigando, te estaba preparando tu alma para cargar bendiciones sin perder humildad, preparando tu espíritu para servir sin orgullo, preparando tu corazón para amar sin condiciones. Eso es gracia salvadora en acción. Aquí nace una paz distinta. No depende de resultados. No se rompe con malas noticias. No se apaga con silencios. Es la paz que solo Dios da. Juan, las 2 y 27 de la tarde. Nuevo Testamento. Una paz que te acompaña incluso cuando el mundo no entiende por qué sigues confiando. El propósito revelado también trae claridad. Aprendes a decir no sin culpa. A esperar sin ansiedad. A obedecer sin entender todo. Porque ahora sabes que la voluntad divina siempre es mejor que cualquier atajo humano. Y algo más profundo sucede en tu relación con Dios. Se vuelve íntima, real, constante. La oración deja de ser un pedido desesperado y se vuelve comunión diaria. Lees las Escrituras no para buscar respuestas rápidas, sino para conocer el corazón del Padre. Eso es espiritualidad profunda. Eso es comunión verdadera. Cuando todo encaja, ya no necesitas que todos te entiendan, porque Dios te entiende, te conoce, te sostiene, y eso es suficiente. Tal vez tu historia no sea famosa, tal vez tu proceso fue silencioso, tal vez nadie aplaudió tu perseverancia, pero el cielo la vio en los ángeles, la registraron, Dios la honró. Ahora sabes que el propósito no era solo llegar, sino quien te convertiste en el camino a una vida rendida, un espíritu fortalecido, un alma restaurada. Y desde aquí, todo lo que hagas tendrá un peso eterno. Si llegaste hasta este punto del mensaje, no fue casualidad. Dios sigue hablándote, sigue guiándote, sigue caminando contigo. Y aunque el mundo no lo comprenda, tú ya sabes la verdad. Cuando nadie te entiende, Dios sí. Y eso cambia absolutamente todo.